Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amantes de la historia y la literatura. Soy Miguel Pinto y en este nuevo vídeo de mi canal La Biblioteca de Miguel os traigo un libro muy interesante. Se llama Expedición a Oriente, por Francisco de Moncada, edición y prólogo de José María Mallorquí Figueroa, impreso en Argentina de la editorial Molino, y pertenece a una colección de literatura clásica y es el número 21. Este es un libro muy interesante, ya que narra los hechos y las hazañas que tuvieron unos catalanes y aragoneses que fueron a combatir a turcos y a los griegos en el oriente. Inclusive el título original es Expedición de catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, y se basa en las memorias de Ramón de Muntaner, que es uno de estos catalanes que fue a esa expedición y la mayoría de las cosas las vio y las presenció él en persona. Y también hay algunas fuentes de historiadores griegos de la época. Sin embargo, Francisco de Moncada le da en la mayoría de las cosas más crédito a Ramón de Muntaner, debido a que él presenció casi todos los hechos de vista, o sea, los vio. Y los historiadores griegos a veces pueden exagerar muchísimo las cosas. Muy bien, ¿cómo empieza este libro? Este libro empieza de una forma interesante, ya que el primer capítulo narra el estado de los reyes y el reino de Aragón en aquel tiempo. El reino de Aragón era uno de los reinos cristianos en los cuales estaba dividida la península ibérica. Era el reino de Portugal, el reino de Castilla, el reino de Navarra y el reino de Aragón. Y veamos lo que nos dice Francisco de Moncada del estado del reino de Aragón. El rey don Pedro de Aragón, a quien la grandeza de sus hechos dio el renombre de Grande, hijo de don Jaime el Conquistador, fue casado con Constanza, hija de Manfredo, rey de Sicilia, a quien Carlos de Anjou, con ayuda del pontífice romano, enemigo de la sangre de Federico emperador, quitó el reino y la vida. Aquí el Federico emperador de quien hablan era el Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y la razón por la cual aquí dice que el pontífice, o sea el papa de aquella época, era enemigo del emperador, era porque el Sacro Imperio Romano Germánico tenía pretensiones sobre Roma y se decían ser los herederos del Imperio Romano de Occidente. Y claramente a los papas y a los romanos no les agradaba mucho tener a los alemanes como amos. Entonces siempre había múltiples guerras por esa razón. Sigamos. Quedó Carlos con su muerte príncipe y rey de las dos Sicilias, y más después del infeliz Conradino, último príncipe de la casa de Suevia. Roto y deshecho, vino preso a sus manos, y por su orden y sentencia se le cortó la cabeza en público cadalso, para eterna memoria de una vil venganza, y ejemplo grande de la variedad humana. Don Pedro, rey de Aragón, no se hallaba entonces con fuerzas para poder tomar satisfacción de la muerte de Manfredo y Conradino, ni después de ser rey le dieron lugar las guerras civiles, porque los moros de Valencia andaban levantados, y los varones y ricos hombres de Cataluña estaban desavenidos y malcontentos. Y también porque, mostrándose enemigo declarado de Carlos, provocaba contra sí las armas de Francia y de la Iglesia, formidables por lo que tienen de divinas. Los reinos de Sicilia y Nápoles, lejos de los suyos, sus armas ocupadas en defenderse de los enemigos más vecinos. Todas estas dificultades detenían el ofendido ánimo del rey, pero no de manera que borrasen la memoria del agravio. En unas vistas que tuvo con el rey de Francia Felipe, su cuñado,
entrevino Carlos, hijo del rey de Nápoles, y deseando el rey de Francia que fuesen amigos y se hablasen, don Pedro se excusó y mostró en el semblante el pesar y disgusto que tenía en el corazón, de que todos quedaron mal satisfechos y desabridos, y sin duda entonces Carlos se previniera y armara, si creyera que las fuerzas del rey de Aragón fueran iguales a su ánimo y pensamiento. Pero el cielo se las dio bastantes para tomar entera y justa satisfacción de la sangre inocente de Conradino, por medios tan ocultos, que no se supieron hasta que la misma ejecución los publicó. Los míseros sicilianos, incitados de la insolencia francesa, desenfrenada en su afrenta y deshonor, tomaron las armas y con aquel famoso hecho que comúnmente llaman vísperas sicilianas, sacudieron de la cerviz pública el insufrible yugo de los franceses y de Carlos, que injustamente les oprimía, dejándoles al arbitrio y sujeción de ministros injustos, causa que las más de las veces produce mudanzas en los estados y casos miserables en sus príncipes. Acudió luego Carlos con poderoso ejército a castigar el atrevimiento y rebeldía de los súbditos. Ellos, viendo cerrada la puerta a toda piedad y clemencia, pusieron la esperanza de su remedio y amparo en don Pedro, rey de Aragón, que en esta sazón se hallaba en África como verdadero príncipe cristiano, con ejército victorioso y triunfante de muchos jeques y reyes de Barbería, asistido de la mayor parte de la nobleza y soldados de sus reinos. Llegaron ante su presencia los embajadores de Sicilia, llenos de lágrimas de luto y sentimiento, bastantes con esta triste demostración a mover no solo el ánimo de un rey ofendido por particular agravio, pero el de cualquier otro que como hombre sintiera. Acordáronle la muerte desdichada de Manfredo y la afrentosa de Conradino, facilitáronle la venganza con ayuda de los pueblos de Sicilia, tan aficionados a su nombre y enemigos del de Francia. Últimamente le propusieron el estado peligroso de su libertad, vidas y haciendas, si no les amparaba su valor, porque ya Carlos estaba sobre Mesina, y amenazaba el rigor de su castigo un lastimoso fin a todo el reino. Movido de estas razones y de las que su venganza le ofrecía, acudió antes que su fama a Trámpana con todo su poder y fue con tanta presteza sobre su enemigo que apenas supo Carlos que venía cuando vio sus armas y se halló forzado a levantar el sitio y retirarse afrentosamente a Calabria. Después de este enfrentamiento y de que don Carlos tuvo que retirarse hasta Calabria, que como sabéis es la provincia italiana que es la punta de la bota italiana. Después de esto hubo una coalición contra don Pedro, contra el reino de Aragón, en las cuales participaron el pontífice romano, que no quería tampoco a don Pedro en el sur de Italia, el rey de Francia, y a ellos se unieron el reino de Castilla, que decidió aliarse con el más fuerte, viendo a don Pedro que ya estaba perdido, e incluso el hermano de don Pedro, el rey de Mallorca, que debiera socorrerle, se excusó diciendo que sus fuerzas eran muy minoritarias y que no servirían de nada en aquella guerra. Sin embargo, don Pedro supo mantener el nombre de Aragón firme, tanto en las batallas marítimas como en las terrestres, y después de su muerte y de la muerte de don Carlos, al cual le heredó el hijo de mismo nombre que en aquella época se hallaba preso en Cataluña, a don Pedro le sucedieron sus dos hijos mayores, Alfonso en los reinos de la península ibérica y Jaime en el reino de Sicilia. La guerra continuó hasta la muerte de Alfonso, el cual, debido a que no tenía descendencia, don Jaime fue llamado a la sucesión del reino de Aragón y dejó Sicilia a don Fadrique, su hermano,
para que la gobernase en su nombre. Pero ya cuando don Jaime se sentó en el trono aragonés, decidió deshacerse de Sicilia, influido por su madre, que como católica prefería entregar el reino a alargar más la espera de reconciliación con el Papa. Sin embargo, los caballeros que habían luchado en las guerras de Sicilia junto a don Pedro y junto a don Jaime no estaban dispuestos a que simplemente se tirara por la borda todo lo que se había construido con tanto esfuerzo porque simplemente su rey había tomado una decisión equívoca debido a un mal consejo. Así que convencieron a don Fadrique para que se alzase rey. Don Fadrique aceptó y entonces hubo una coalición junto con a don Fadrique, a la cual se juntó el reino de Aragón. Sin embargo, los caballeros sicilianos que habían tomado parte en las guerras anteriores y también los catalanes y aragoneses que habían tomado parte en las guerras anteriores decidieron estar del bando de don Fadrique y gracias a ello pudieron sostener el reino. Al final la coalición se desarmó debido a que se apartó de ella el reino de Aragón, no sin quejas claramente por parte de los demás reinos. Este era el estado de los reinos de Aragón y de Sicilia cuando nuestros catalanes y aragoneses decidieron marcharse para ir hacia el oriente, a luchar contra los turcos. ¿Por qué decidieron marcharse? Pues bien, en aquellas épocas no existía un ejército nacional del país, sino que eran, por así decirlo, ejércitos ambulantes, o grupos de mercenarios o de milicias que se ofrecían a los distintos señores, duques, reyes o emperadores que estaban en guerras con otros reyes o señores vecinos. Y cuando ya estaba la paz en estas tierras en donde las milicias estaban haciendo su trabajo, que era la guerra, ya al mismo señor que las había contratado y al pueblo civil les empezaba a molestar debido a que ya no se podían cometer esos excesos que cometen a veces los soldados de saquear los pueblos, de robar, porque ya no existía el pretexto de la guerra. Debido a esto y que también a los catalanes y aragoneses temían que al haber tomado un partido contrario al del rey de Aragón, aunque el rey de Aragón los había perdonado, temían que si volvían a su tierra, a su patria Cataluña o a Aragón, no serían tratados de la misma manera. Así que, debido a estas circunstancias, decidieron marcharse y ofrecerse al emperador Andrónico, el emperador de Constantinopla, que estaba en guerra contra los turcos. Y, tomando esta resolución, resolvieron elegir a un jefe, a un general para que los guiase, y ese general fue Roger de Flor. Y veamos lo que dice aquí Francisco de Moncada sobre quién fue Roger de Flor. Roger de Flor, a quien los nuestros eligieron por general y suprema cabeza, nació en Brindis, de padres nobles. Su padre fue alemán, llamado Ricardo de Flor, cazador del emperador Federico. Su madre, italiana y natural del mismo lugar. Murió Ricardo en la batalla que Carlos de Anjou tuvo con Conradino, cuyas partes seguía por ser nieto de Federico, su príncipe y señor. Carlos, insolente con la victoria, después de haber cortado la cabeza a Conradino, confiscó las haciendas de todos los que tomaron las armas en su ayuda. Con esta pérdida quedó Roger y su madre con suma pobreza, y con la misma se crió hasta edad de 15 años, que un caballero francés religioso del Temple, llamado Basail, se le aficionó con ocasión de asistir en Brindis con el Halcón, nave del Temple, cuyo capitán era. Navegó juntamente con él Roger algunos años y ganó tan buena opinión en el ejercicio que profesaba
que la religión le recibió por suyo, dándole el hábito de fray sargento, en aquel tiempo casi igual al de caballero. Con él Roger comenzó a ser conocido y temido en todo el mar de Levante, y al tiempo que Ptolemaide, dicha por otro nombre, Acre, se rindió a las armas de Melec Taseraf, sultán de Egipto, Roger, como refiere Pachimerio, era uno de los que asistían en un convento del Temple, y viendo que la ciudad no se podía defender, recogió muchos cristianos en un navío, con la hacienda que pudieron y escaparon de la crueldad y furia de los bárbaros. No le faltaron a Roger enemigos de su misma religión, que, envidiosos de sus buenos sucesos, le descompusieron con su maestre, haciéndole cargo que se había aprovechado por ánimos no debidos a su profesión, y defraudado los derechos comunes, y alzándose con todos los despojos que sacó de Acre. Que como ya esta célebre y famosa religión se hallaba en su última vejez y cerca de su fin, sus partes se habían enflaquecido con los vicios de la mucha edad y tiempo, la envidia, la avaricia y la ambición. Habían ocupado sus ánimos en lugar del antiguo valor y de la mucha conformidad y piedad cristiana que los hizo tan estimados y venerados en todas las provincias. Quiso el maestre con esta primera acusación prenderle, pero Roger tuvo alguna noticia de estos intentos, y conociendo la codicia de su cabeza y ruindad de sus hermanos, no le pareció aguardar en Marsella, donde a la sazón se hallaba, sino retirarse al lugar más seguro, y dar tiempo a que la falsa y siniestra acusación se desvaneciese. Retiróse a Génova, donde, ayudado de sus amigos y particularmente de Ticín de Oria, armó una galera y con ella fue a Nápoles y ofrecióse al servicio de Roberto, duque de Calabria, a tiempo que se provenía y armaba para la guerra contra don Fadrique. Hizo Roberto poco caso de su ofrecimiento y del ánimo con que se le ofrecía, juzgándole por tan corto como el socorro. Obligó a Roger este desprecio a que se fuese a servir a don Fadrique, su enemigo, de quien fue admitido con muchas muestras de amor y agradecimiento, efectos no sólo de su ánimo generoso y condición apacible para con los soldados, pero de la fuerza de la necesidad de la guerra, porque no fuera cordura desechar al que voluntariamente ofrece su servicio en tiempos tan apretados como en los que corren riesgo la vida y la libertad, y cuando se apartan los mayores amigos y obligados. Fuese luego encendiendo la guerra entre Roberto y Fadrique, y Roger acreditóse en ella con importantes servicios, socorriendo diversas veces plazas apretadas del enemigo, y con la pequeña armada que llevaba a su cargo, impidiendo la libre navegación de los mares y costas de Nápoles, con que llegó a ser vicealmirante, y en menos de 3 años hizo cosas tan señaladas que fue una de las más principales causas de conservar a su príncipe en Sicilia, alcanzando juntamente para sí el nombre inmortal y riquezas más que de vasallo. En este estado se hallaba Robert de Flor cuando nuestros catalanes y aragoneses lo eligieron como general. Después de tomada la resolución de marcharse y al ya tener su general, decidieron ir y decírselo al rey don Fadrique para que les diera permiso de marcharse. Así lo hizo. Roger fue en representación de todos y don Fadrique les dijo que podían irse y que si para algo le necesitaban, que ahí estaría siempre su rey y su señor. Y con esta promesa se fueron nuestros catalanes y aragoneses a ofrecerse en el servicio del emperador Andrónico, emperador de Constantinopla, que estaba en guerra contra los turcos. El emperador Andrónico los recibió con muchas muestras de amor y de afecto, ya que necesitaba de ellos, debido a que, como el imperio griego
se sostenía, pero se sostenía tan valiente, ya que la corona del emperador no estaba muy firme siempre en quienes la portaban, ya que múltiples veces había, como puede decirse hoy, golpes de estado, con los cuales el hijo, el sobrino, el amigo más cercano, el general que te había ayudado a quitarle a tu predecesor la corona, y todos los ojos estaban puestos en la corona imperial del imperio de Constantinopla. Y debido a ello, los emperadores se valían de milicias extranjeras para echar a los turcos, que en esos momentos eran sus peores enemigos y que ya se les venían encima, por miedo a que si armaban a los propios griegos, podrían tomar las armas en su contra y deponerlo, al igual que él había hecho lo mismo con su predecesor. Así que, debido a esta necesidad y al mucho crédito que tenían las armas de los catalanes y los aragoneses, el emperador les recibió con muestras de afecto y le dio a Roger de Flor el título de megaduque, y lo casó con una de sus sobrinas. Después de esto, lo primero que sucedió en Constantinopla cuando ya llegaron nuestros catalanes fue una pequeña escaramuza entre catalanes y genoveses, que era otra de las milicias que los emperadores griegos siempre consultaban para ir a la guerra. Debido a que un almogávar, que era la milicia de infantería que usaban los catalanes y los aragoneses, estaba caminando solo y dio ocasión a que dos genoveses le vieran y se burlasen de él y de su atuendo. Pero el almogávar, que era de poco hablar y de más actuar, les acometió con la espada, y así llegaron más de un bando y del otro, y se fue encendiendo esta pequeña escaramuza, y los genoveses tuvieron la idea de ir a atacar los cuarteles que tenían los catalanes en Constantinopla. Y debido a esto, los catalanes y los aragoneses se defendieron con mucho valor, y esta pequeña escaramuza le costó a los genoveses muchas víctimas, y tuvo que ir el mismo Roger de Flor para que su autoridad como general de las tropas los calmase, ya que el mismo emperador Andrónico había mandado a un embajador, pero a este no le habían hecho mucho caso. Después de esta pequeña escaramuza, partieron nuestros catalanes y aragoneses a el Medio Oriente, y allí tuvieron múltiples victorias y echaron a los turcos, y se hicieron fuertes en la ciudad de Galípoli, una ciudad fortificada que tiene salida al mar. Después de que los catalanes hubieran echado a los turcos del oriente, hubo una separación entre los catalanes y los griegos, debido a que con el trato con el que eran tratados los catalanes, y debido a que eran una milicia muy respetable y muy fuerte y muy pocas veces vencible, había generado muchas envidias, sobre todo en los genoveses y en el emperador Miguel, que era el hijo del emperador Andrónico y que era coemperador con él, es decir, que gobernaban juntos y que el padre le cedía funciones al hijo. Esta envidia y este recelo se acrecentó más cuando llegaron refuerzos catalanes, debido a que Berenguer de Entenza, otro caballero que era catalán, vino con más soldados con la misma idea de Roger de Flor, de ofrecer sus servicios al emperador Andrónico. Y como estos dos caballeros eran viejos amigos, decidieron unirse, y a Roger de Flor le quitaron el oficio de megaduque y se lo dieron a Berenguer de Entenza, y para compensación de Roger de Flor le dieron el título de César. Y esto acrecentó claramente muchísimo más las envidias de los genoveses y el recelo del emperador Miguel. Y juntos el emperador Miguel y los genoveses convencieron al emperador Andrónico para hacerle la guerra a los catalanes.
y esta guerra fue definitiva debido a la muerte de Roger de Flor. ¿Cómo se produjo esta muerte? Pues Roger de Flor había hablado con el emperador Andrónico sobre lo que se debía de hacerse cuando él y sus tropas volvieran hacia el oriente, y le pareció que sería correcto que le diera cuenta de lo que había hablado con su padre al emperador Miguel, y esto claramente era correcto. Claro, cuando estás seguro de que la otra persona va a cumplir su palabra, su fe, y que no te va a hacer daño, y esto claramente no pasó con el emperador Miguel, que incluso Roger de Flor había sido aconsejado con su esposa, que era familia cercana del emperador Andrónico y del emperador Miguel, de que no vaya a ser de que le mataran. Y efectivamente así pasó. Después de haber cenado con el emperador Miguel, a Roger de Flor y a toda la comitiva catalana que le acompañaba fueron asesinados. Y después de esto fueron enviadas tropas griegas y genovesas a sitiar a Galípoli para ver si podían deshacerse por completo de los catalanes. Sabido lo que había ocurrido, hubo un concilio entre los catalanes y se escogió como jefe a Berenguer de Entenza, que tomó la resolución de partir con las galeras que tenían y ir saqueando las costas y los pueblos, agarrando botín para luego regresar y terminar de hacerse fuertes en Galípoli. Y efectivamente esa resolución fue tomada y llevada a cabo y alcanzaron éxito. Llegaron a obtener un grandioso botín y todo hubiera salido a la perfección si se hubieran encontrado con unas galeras genovesas que, enterados de que los catalanes tenían gran tesoro en sus galeras y de que el emperador Andrónico los buscaba, decidieron acribillarles, llevándose a Berenguer de Entenza prisionero. Sabido lo que pasó, hubo una nueva reunión entre los catalanes y se escogió como jefe a Berenguer de Rocafort. Berenguer de Rocafort tomó la resolución de que las fuerzas catalanas salieran de Galípoli y entablaran batalla a sus enemigos, y efectivamente así pasó, y alcanzaron de ello señaladísima victoria. Y también tomaron varias ciudades y puntos cercanos a Galípoli, y allí se mantuvieron durante 5 años, en los cuales gobernó Rocafort como general y jefe, viviendo de los saqueos de las ciudades y aldeas vecinas. Y se habían hecho tan fuertes los catalanes y los aragoneses que incluso los turcos, los cuales habían sido anteriormente sus enemigos, vieron coherente aliarse con los catalanes y aragoneses. Y así pasó, así efectivamente sucedió, y los turcos le juraron fidelidad a Berenguer de Rocafort. Y lo mismo hicieron los turcoples, otro pueblo que era cristiano. Los ánimos estaban calmados y todo marchaba perfectamente hasta la llegada de Berenguer de Entenza, que después de que se lo habían llevado los genoveses prisionero a Génova por intercesión del rey de Aragón, fue liberado, y después de volverse a su patria, a Cataluña, a Aragón, y vender los bienes que tenía allí, logró reunir un pequeño ejército y unas galeras, y con ello marchó otra vez hacia el oriente, hacia Levante, con el propósito de ayudar a sus amigos. Y fue de todos muy bien recibido al principio, hasta que Berenguer de Entenza manifestó su deseo de ejercer el cargo que venía ejerciendo hasta que le capturaron, es decir, el de general y el de jefe de todas las tropas. Y esto claramente a Berenguer de Rocafort no le agradó para nada, y le dijo que eso ya no era posible, que había sido hace 5 años y que él había gobernado durante los 5 años que él había estado ausente y que todo había salido a la perfección, y que ya solo podía gobernar el pequeño ejército que traía.
y esto dividió al ejército en dos, pero prevaleció el lado de Rocafort, debido a que era el más fuerte, aumentado por las milicias turcas y turcoples que le habían jurado fidelidad. No llegaron a una pequeña guerra interna debido a que arribó a las costas de Galípoli el infante don Fernando, hijo del rey de Mallorca, que era enviado de las casas de Aragón para que gobernase el ejército que estaba allá en el oriente, y fue de todos muy bien recibido, sobre todo por la tropa y por Berenguer de Entenza, excepto claramente de Rocafort, que hace 5 años le habían pedido ayuda y no les había venido a socorrerlos, y venían ahora que todo estaba tranquilo y lo mejor y de la manera mejor posible. Y Rocafort, por medio de artimañas y mentiras, excluyó del gobierno del ejército al infante don Fernando. Después de esto, el ejército de los catalanes y los aragoneses tomó la resolución de marcharse de Galípoli, debido a que ya no se podía vivir de los saqueos de los cuales habían vivido 5 años, porque ya no quedaba nada que saquear. Todo estaba vacío, quemado y seco. Así que decidieron desmantelar Galípoli, la destruyeron y se marcharon. Y para que no hubiera alguna pequeña escaramuza entre ambos ejércitos, el del infante y Berenguer de Entenza y el de Rocafort, que estaban aún en conflicto, se tomó la resolución de que Rocafort y su ejército caminase con un día de antelación del de el infante y el de Berenguer de Entenza, para evitar así disputas. Y así fue en un trecho del camino, hasta que en una ocasión Rocafort atrasó su salida hasta el mediodía, y el infante y Berenguer de Entenza madrugaron mucho para así evitar el caminar con el calor del sol. Debido a esto, la vanguardia del infante y de Berenguer de Entenza alcanzó a la retaguardia de Rocafort, y ésta, temiendo que habían madrugado para así venir a hacerles la guerra, se armaron contra ellos, y con el mismo pensamiento Rocafort alentó a todas sus tropas a atacar a las del infante y a las de Berenguer de Entenza. Enterado Entenza de lo que estaba ocurriendo en su delantera, decidió irse sin armas de defensa ni de ataque, montado en su caballo, para sosegar a su gente y a la de Rocafort. Pero cuando estaba cumpliendo su deber, que era ese, fue matado debido a que le alcanzó una lanza, y tuvo que ir el infante para sosegar a ambas partes. Y temiendo Rocafort que los turcos y los turcoples no le tuvieran el debido respeto, tuvo que ponerse a su lado. Enterraron a Berenguer de Entenza en una ermita cercana, y el ejército se detuvo 3 días. Debido a esto, se enteró el infante que posiblemente su estancia allí no sería de mucho provecho para él, así que decidió marcharse con las tropas que había traído y con Ramón de Muntaner, que decidió acompañarle, el cronista que nos narra nuestra historia. En la retirada del infante y en la retirada de Ramón de Muntaner, que iban juntos, fueron saqueando en su retirada varias ciudades y poblados costeros del duque de Atenas, y al arribar en una isla cercana a los dominios del duque de Atenas, fueron prendidos y hechos prisioneros por franceses, que, enterados de la situación en que se hallaba la milicia catalana, y debido a que era una milicia que era muy respetada, decidieron ir a donde estaban para convencerles de que se unieran a ellos, y efectivamente así pasó, y Berenguer de Rocafort le juró fidelidad al capitán francés, y este en pago le dio 2 prisioneros. Uno era un caballero al cual Rocafort no le caía muy bien, así que lo mandó matar, le cortó la cabeza en un rincón, y el otro era Ramón de Muntaner.
que fue de todos muy bien recibido, sobre todo de la tropa, que como Ramón de Muntaner nunca había tenido que decidir entre el bando de Rocafort y el de Berenguer de Entenza, era muy amado por todos, y incluso los turcos y turcoples en su lengua le llamaban padre. Pero sabiendo que su amistad con Rocafort no era muy segura, decidió marcharse, no sin claro ruegos de la tropa de que se quedase. Sin embargo, decidió irse y logró verse con el infante don Fernando, que estaba preso con el duque de Atenas. Luego el infante don Fernando consiguió que fuese trasladado al reino de Nápoles, en donde vivía prisionero, pero no era una prisión muy restringida, debido a que tenía libertad para cazar y comía todos los días en la mesa junto con el rey de Nápoles. Después el infante y Ramón de Muntaner pudieron verse con su padre, el padre del infante, el rey de Mallorca, a donde terminó a parar Ramón de Muntaner. Los catalanes y los aragoneses que se habían quedado en el oriente con el capitán francés, varios de los caballeros catalanes y aragoneses no estaban muy contentos con la gobernación que venía ejerciendo Rocafort, debido a que se había acrecentado mucho y tenía un ego y una ambición muy grande que a los caballeros catalanes y aragoneses no les gustaba mucho. Así que pidieron ayuda al capitán francés, el cual fue a reprender a Rocafort, pero este le contestó de manera tan altanera que el francés se vio muy ofendido. Así que al día siguiente convocó un concilio, en donde él, con ayuda de los caballeros aragoneses y catalanes que habían acusado a Rocafort, le prendieron a él y a su hermano. Los turcos y los turcoples quedaron completamente pasmados y no tuvieron ninguna oportunidad de reaccionar, debido a que les parecía tan sorprendente que se llevaran así a su jefe, que no tuvieron ocasión de poder hacer nada. Esa noche hubo muchas revueltas en el ejército catalán, que se sosegaron al día siguiente cuando vieron que los hermanos estaban vivos. Pero el francés, temiendo de los catalanes, los aragoneses y las milicias turcas y turcoplas, decidió en la noche marcharse secretamente él con sus tropas y con los dos hermanos Rocafort, a los cuales dio muerte. Al día siguiente, cuando la tropa vio que Rocafort, su hermano y los franceses no estaban, alteróse mucho y hubo una pequeña guerra civil, una pequeña escaramuza civil, en la cual fueron matados todos los caballeros catalanes y aragoneses que habían prendido a Rocafort. Y así quedó el ejército de los catalanes y aragoneses, sin jefe y sin lugar a donde ir. Y sin jefe porque, debido a que habían matado a los caballeros que hubieran podido suceder a Rocafort en el gobierno, ya que estaban molestos con ellos porque les habían quitado a su jefe. Así que tomaron la resolución de nombrar a 2 soldados para que gobernasen lo que quedaba de la tropa, y fueron a ofrecer sus servicios al duque de Atenas, que tenía problemas y rencillas con un señor vecino. Efectivamente, el duque de Atenas lo recibió con mucho afecto, y los catalanes le ayudaron en sus guerras contra los señores vecinos. Aquí Francisco de Moncada dice que lamentablemente el olvido dejó sepultados todos los hechos que ocurrieron entre los catalanes y aragoneses junto con el duque de Atenas mientras durase la guerra. Pero sí se sabe que cuando ya terminó la guerra del duque de Atenas, este los quería echar, negándoles la paga e incluso pensando en poder exterminarlos. Ofendidos claramente con esta acción por parte del duque de Atenas, los catalanes y los aragoneses le hicieron la guerra y al final se quedaron con sus estados y consolidáronse allí.
y cuando ya los catalanes y los aragoneses estaban afianzados en las tierras del duque de Atenas, los turcos y los turcoples decidieron marcharse a su tierra, en donde dieron varias batallas al emperador Andrónico, pero que después fueron expulsados de ellas. Cuando ya los aragoneses y los catalanes se habían afianzado en las tierras del duque de Atenas, mandaron embajadas al rey Don Fadrique, rey de Sicilia, que por favor les perdonase el rechazo que habían tenido con el infante Don Fernando y que por favor les enviase a alguien para que gobernase en su nombre. Y efectivamente el rey Don Fadrique les perdonó y les mandó a su hijo Alfonso para que gobernase en nombre de otro hijo mientras cumplía la mayoría de edad. Sin embargo, este hijo, que esperaba la mayoría de edad, falleció, y entonces Don Fadrique escribió a los catalanes y aragoneses diciéndoles que tomasen a Alfonso por su rey y su señor. Y así termina la historia de nuestros catalanes y los aragoneses. Es verdaderamente una historia fascinante, les invito a que la leáis. Si ya la habéis leído, pueden decírmelo en los comentarios. Darle like al video y suscribiros al canal, dándole a la campana de notificaciones para enterarse de los demás videos. Y debido a que lamentablemente no he podido conservar la portada de este libro, para que sepáis cuál es la portada de este libro y podáis buscarlo, aquí esta colección, ya que tiene pinturas en sus carátulas, siempre en sus portadas, siempre pone el nombre de la pintura, y aquí dice que este volumen tiene la reproducción del cuadro Alocución del Marqués del Basto a sus soldados, de Tiziano. Así que ya sabéis cuál es la portada de este libro. Podéis buscarlo en internet también, pero claramente no es lo mismo leerlo en línea que leerlo en físico. Muchas gracias. Aquí les esperaré con otro libro y otro vídeo en mi canal, La Biblioteca